Hola, buenos días, soy Víctor y hoy vamos a ver cómo trabajar con arreglos, qué son, cómo llenarlos y cómo mostrar su contenido. Bien, vamos a comenzar a manipular esta estructura donde un arreglo es una estructura de datos que almacena bajo el mismo nombre a una colección de datos del mismo tipo. Ya hemos trabajado nosotros hasta ahorita con lo que son las variables. Sabemos que una variable es un espacio en memoria reservado para almacenar un tipo específico de dato. Y mostramos aquí un ejemplo de qué es lo que tenemos. Tenemos una variable de tipo empleado, una variable llamada empleado de tipo texto, el cual estoy representando aquí con un cuadro para representar lo que es el espacio en memoria y el cual contiene el dato de Juan. Si vamos a asignar a esa variable Juan o a esa variable empleado el dato de Juan, en pseudocódigo pondríamos el nombre de la variable y el dato empleado igual a Juan, y como es un texto, pues entre apóstrofes o entre comillas. Esta es una variable simple, una variable sencilla, donde siempre vamos a tener un nombre para la variable y un tipo para la variable. En el caso de los arreglos, también tenemos un nombre para la variable y un tipo, solamente que en los arreglos vamos a almacenar un conjunto de datos en la misma variable. Esta variable, al ser un arreglo, va a tener una serie de espacios reservados para diferentes datos. Y tenemos aquí también lo que es la variable empleado. Hice una comparación con una misma variable, empleado de tipo texto y empleado de tipo vector. Un vector, y aquí coloqué 4 posiciones. Al ser un arreglo o vector de 4 posiciones, empleado va a poder guardar en 4 lugares 4 nombres diferentes. Para hacerlo necesitamos su posición, el nombre y su posición. Por eso, al asignarle un valor a un arreglo, necesitamos el nombre del arreglo y la posición del arreglo. Aquí está la posición 1, que es para Juan. Aquí debería de ser la 2, la 3 y la 4. Aquí hay un error de escritura. Empleado en la posición 1 va Juan. Empleado en la posición 2 va Pedro. Empleado en la posición 3 va Jaime. Y empleado en la posición 4 va Arturo. Los arreglos llevan su nombre y llevan su índice, la posición para hacer referencia a dónde se va a guardar el dato. Y esto nos permite hacer una serie de operaciones bastante interesantes con los arreglos, utilizando su índice para guardar los datos, que vamos a ver a continuación. Tenemos aquí un ejercicio que nos está pidiendo, el ejercicio 1, llenar un arreglo de 10 posiciones con nombres de empleados. Este es el que poníamos anteriormente en el ejemplo. Allá teníamos 4 espacios, aquí estamos asignando el arreglo de 10 espacios. Vamos a llenar una variable de tipo arreglo con 10 espacios. De otra manera, necesitaríamos 10 variables diferentes para los 10 empleados. Y las operaciones con esas variables pues se nos complicaría mucho, no así con un arreglo. Por lo tanto, iniciamos nuestro algoritmo de nombre arreglo y utilizo la palabra dimensión para declarar mi arreglo de empleado de 10 posiciones. Una vez declarado el arreglo, necesitamos llenar los datos. Como ya sabemos que son 10 empleados, 10 posiciones, voy a hacer uso de una estructura cíclica para pedir 10 veces el nombre del empleado e irlo guardando en el índice correspondiente del arreglo. Por lo tanto, utilizo el ejecuta para, que me aparece aquí en el programa PCInt como para i, que vale 1 hasta 10. Esta variable i es el nombre de una variable estándar que se utiliza para controlar los ciclos
Había mencionado en videos anteriores que la I y la J generalmente son para ciclos, aunque puede ser cualquier tipo de variable o cualquier nombre de variable. Entonces aquí estoy diciéndole que va a ir el ciclo de 1 a 10, va a ser 10 vueltas desde el para al fin para. Y lo que va a hacer es escribir, introduce el nombre del empleado. Le estamos pidiendo el nombre al usuario y al guardar, cuando el usuario nos da, lo guardamos en empleado en la posición y el índice podemos hacer referencia con una variable o con su constante, con la posición. En este caso nos sirve la variable i para hacer referencia la primera vuelta a la primera posición, dado que i lleva 1. Cuando regresa, recordemos que esta estructura incrementa automáticamente el contador i en 1. La siguiente vez serán 2. Y cuando se introduce el nombre del empleado, i llevará 2 y se guardará en empleado en la posición 2. Regresa y ahora lleva 3. Se pide el nombre, empleado en la posición 3, en la 4, en la 5 hasta que llega a 10. Cuando llega a 10 se sale. En este momento ya llenamos un arreglo. Llenamos el arreglo empleado en sus 10 posiciones con 10 nombres de empleados. Aquí ya el arreglo está lleno. Ahora vamos a mostrarlo en pantalla. Para mostrarlo, pues necesitamos hacer para 10 empleados, por lo cual también ocupamos un ciclo que nos dé 10 vueltas, una vuelta por cada empleado. Entonces iniciamos nuevamente con i en 1 hasta que llegue a 10. Y lo podemos usar porque no lo estamos utilizando en ningún otro proceso. Hasta este momento i llevaba 10, se había quedado con 10, pero le volvimos a asignar 1, entonces reinicia en 1 y del 1 escribir empleado en la posición i, empleado en la posición 1 nos va a devolver el nombre que esté guardado en la posición 1 del arreglo. Da vuelta el ciclo y ahora lleva 2 y se manda a pantalla empleado en la posición 2 y lleva 3, empleado en la 3 y así lo hace hasta la posición 10. De esta manera estamos recorriendo el arreglo para leer primero, guardar los valores en ese arreglo y posteriormente mostrarlos en pantalla. ¿Sí? Vamos a resolver otro ejercicio. Aquí únicamente estuvimos agregando y sacando datos del arreglo empleado. Vamos a ver el ejercicio número 2. Y aquí nos está diciendo calcular el promedio de 50 valores almacenados en un vector. Determinar además cuántos son mayores que el promedio. Y aquí sí ya tenemos que hacer un breve análisis de cómo vamos a resolver el ejercicio. Primeramente, tenemos que calcular el promedio de 50 valores. Sabemos que para un promedio hay que sumar la cantidad de valores y dividirlo entre su total. Pero estos valores deben de estar guardados en un vector o en un arreglo. Y una vez que hayamos calculado el promedio, pues tenemos que checar a ver cuántos son mayores que el promedio. Por lo tanto, primero debemos de llenar nuestro arreglo. Una vez que esté lleno el arreglo, o mientras lo vamos llenando, vamos calculando su suma. Después calculamos el promedio y posteriormente tomamos ese promedio y lo vamos comparando con cada uno de los elementos que se hayan introducido en el arreglo para ver cuáles valores son mayores que el promedio. Y nos quedaría así. Tenemos nuestro arreglo, calificaciones de 50 posiciones. Declara una variable o inicializa una variable suma en 0 y una variable cuántos en 0. Esta variable suma me sirve para ir almacenando, es un acumulador de las calificaciones. Aquí en suma voy sumando calificación tras calificación para poder calcular después el promedio. Y cuántos es un contador que lo utilizo aquí para saber cuántas calificaciones son mayores que el promedio. Entonces estas dos
hay que inicializarlas en 0 y comenzamos a llenar nuestro arreglo con 50 calificaciones. Colocamos un ciclo, sabemos que siempre para llenar un arreglo va un ciclo. Entonces para I1 hasta 50, y voy a escribir, introduce la calificación I. La calificación 1, la 2, la 3, la 4, y va cambiando. Y lo guardo en calificaciones en la posición 1, 2, 3, 4, en la respectiva, según como vaya cambiando I, va cambiando la posición. Cuando ya lo guardé, utilizo mi acumulador suma para decir lo que llevaba suma más la nueva calificación. La primera vez llevaba 0 más la calificación que se haya dado. La segunda vez llevaba una calificación más la otra calificación. Y así sucesivamente hasta que se den las 50 calificaciones. Este ciclo está llenando el arreglo y está sumando las calificaciones. Al salir del ciclo, calculamos el promedio, que va a ser igual a la suma de las calificaciones entre 50. Y una vez que ya tengo el promedio, ahora necesitamos saber cuántas calificaciones de la que tiene el arreglo son mayores al promedio que ya calculamos. Entonces colocamos otro ciclo para recorrer el arreglo 50 veces, desde ahí 1 hasta 50. Y aquí comparamos. Si calificaciones en la posición 1 es mayor que lo que me dio el promedio, entonces cuántos es igual a cuántos más 1. Cuántos la primera vez llevaba 0. La primera vez que entre aquí me incrementa en 1. No quiere decir que forzosamente la primera vez va a entrar. Probablemente la primera calificación no sea mayor que el promedio, y si no lo es, simplemente no entra y avanza al número 2. Calificaciones en el índice 2 es mayor que el promedio. Si lo es, incrementa el contador cuántos. Si no lo es, no pasa nada y se incrementa el contador y a 3. Así hasta la calificación 50. Cuando comparamos o dio vuelta las 50 veces, ya llevamos en la variable cuántas calificaciones fueron mayores al promedio, y al salir simplemente mandamos a pantalla las calificaciones mayores que el promedio son cuántos. ¿Y cuántos? Pues ya lo tenemos aquí y ya sabemos la cantidad de calificaciones que son mayores. Así es, compañeros. Trabajar con arreglos es interesante. Esta es la forma más sencilla con los arreglos unidimensionales, en las que definimos solamente en una dimensión un arreglo, un vector, una cantidad finita de posiciones en las cuales vamos a almacenar elementos. Esos elementos los llenamos, los leemos y podemos hacer operaciones con ellos. Eso va a depender siempre de nuestro problema a resolver. Hay otro tipo de arreglos que son los multidimensionales, que será el siguiente tema que abordemos, en el cual tenemos pues ya no solamente una dimensión, sino tenemos ya 2 dimensiones o más, pero ese es tema de otro video. Bien, si tienes una inquietud o quieres aprender algo específico, escríbelo en los comentarios del video. Es todo por hoy, espero te sea de utilidad para tus proyectos. Suscríbete y dale clic a la campanita para que a más personas les llegue esta información. Que tengas un gran día, continuamos en el próximo video.